Continuando con las actividades del foro, en el ecosistema cumple un rol fundamental en el desarrollo de los emprendimientos. Cómo nos adaptamos a situaciones cambiantes y aprovechamos las oportunidades que se nos presentan puede significar un punto de inflexión en el proceso de inversión. A continuación, damos comienzo al panel Ecosistemas para la promoción de la inversión ángel. Demos la bienvenida a Ana Castillo, del FOMIN, quien será la moderadora, a José Blair, de RayCap, Colombia, Lorenzo Lara, de Negocios Digitales, Venezuela, Sebastián Ibáñez, DATNEO, Chile, y finalmente José Herrera, de AEBAN, la Asociación Española de Ángeles Inversionistas. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, me siento capaz que un poquito más del 10%, pero casi como el 10% de las mujeres inversoras, ¿no?, en este panel. Un placer estar acá. Muchísimas gracias al equipo de Scala y a RayCap por hacer posible que hoy los esté acompañando. Los acompaño desde otro lugar. Yo trabajo en el FOMIN y soy responsable del seguimiento día a día de lo que pasa dentro de Scala, así que a muchos de ustedes, aunque no los conozca personalmente, sí conozco el trabajo que están haciendo. Y el tema de ecosistema es un tema bien relevante, porque como ustedes saben, primero, una de las primeras sorpresas que nos llevamos dentro de Scala fue que el distinto grado de desarrollo de los ecosistemas emprendedores dentro de la región, a pesar de que la región a priori parece ser muy homogénea, no todos los ecosistemas están igualmente desarrollados, y eso en definitiva tienen consecuencias sobre los impactos que las redes de inversores ángeles pueden tener desde el punto de vista económico, social, de capital humano y de capital social. Por lo cual, el objetivo de esta conversación es tener, una charla sobre quienes son actores en la región, y tenemos la suerte de tener además un invitado español sobre cuáles son aquellos puntos críticos que pueden permitirnos desarrollar los ecosistemas de inversión ángel. Y me gustaría empezar arrancando preguntándole a José Ignacio Blair. Como ustedes saben, hemos repetido reiteradas veces sobre la importancia de tener más inversionistas ángeles. Tener más inversionistas ángeles parece ser una de las cuestiones en las cuales todavía está la región atrás. Y ¿cómo piensas que se puede lograr que una persona como yo, que viene del mundo corporativo, cuando ahorre mis primeros 50, 100 mil dólares, en vez de destinarlos a comprar una segunda vivienda, que seguramente me baja el riesgo, ¿no?, porque bueno, voy a tener una renta segura, que puede venir un alquiler, me anime a ser inversionista ángel? ¿Cómo pensás, Juan Pablo, que se puede dar esa transformación? Bueno, ¿me copian? Sí. No es fácil porque, empezando por el término, que es un poquito exótico, por decirlo menos, cuando yo me reúno con prospectos o de alguna conferencia y me dicen, uy, nunca había conocido un ángel inversionista. Yo no sé si esperan de pronto ver a una persona con alas o algo parecido, pero el término, empecemos porque es un poquito exótico. Lo otro es que no hay historia, porque como bien decía Ana, la actividad ángel en América Latina es muy nueva. En el caso particular de RayCap, nosotros empezamos hace 3 años, pero les cuento cómo arrancamos. Nosotros empezamos siendo 22 prospectos de ángeles inversionistas, y en Colombia se dice el día de la quema, el día que hubo que poner la plata, quedamos solamente 15. Yo estoy casi seguro que si en vez de yo contarles la historia, o con William Arango, que era otra persona que me ayudó a la convocatoria, les digo, en vez de invertir en emprendimiento, les digo, vamos a invertir en ladrillos, o sea, en propiedad raíz o en transporte, no hubiera habido la deserción que hubo, porque finalmente desertaron 7. O sea, no es fácil porque es una actividad totalmente nueva. En este momento yo creo que es más fácil hacerlo porque ya hay una historia de los riesgos que se corren,
de los éxitos que se pueden obtener, de la rentabilidad que se puede tener, pero el problema grande es el cambio de cultura en una actividad de inversión distinta. Es un tema mucho de confianza, aquí también juega mucho como decía Ana, ya las personas que tienen de pronto algunos excedentes de liquidez quieran devolverle a la sociedad un poquito de lo que le ha dado, ayudando a emprendedores a salir adelante. Esa es otra de las posibilidades. O sea, yo creo que hay dos puntales a trabajar en ese sentido. Uno, la oportunidad, porque si bien esta actividad tiene mucho de altruismo, también tiene mucha oportunidad económica, también tiene unas posibilidades interesantes. Hay un tema también importante, es que nosotros tenemos que trabajar con estadísticas mundiales, porque en América Latina las estadísticas todavía son muy nuevas, todavía no hay historias que contar. De hecho, RICAP no tiene historia que contar. Nosotros hemos hecho inversiones, pero no hemos hecho exit, que es la razón de ser del inversionista ángel. Esperamos que nos vaya bien, pero por el momento lo que sí tenemos, así no hayamos tenido éxitos económicos, lo que sí tenemos es grandes satisfacciones de empresas en las que hemos invertido y que tenían 2 o 3 empleados, han pasado a tener 15, 20 y 30 empleados. Eso da mucha satisfacción y en teoría debe dar mucho rendimiento económico. Gracias, José. Sebastián, mucho se habla sobre el tema de la asimetría de información entre los inversores y los emprendedores y bueno, me ha tocado, por ejemplo, presenciar algunas rondas de inversión ángel y muchos potenciales inversores, por ejemplo, carecen de información sobre los emprendimientos de base tecnológica, ¿no? Y cuando conocen, están lejos de este tipo de gente más innovadora, cuando conocen a los equipos tampoco les resulta muy fácil valorar las oportunidades de negocio que tienen, porque a veces quizás no entiendan del negocio. Entonces, ¿qué ha hecho Damneos en Chile para tratar de reducir esta asimetría de información? Primero que nada, gracias Ana por la pregunta, gracias por la invitación. El tema de las asimetrías de información es un temazo. La verdad es que en nuestra propia experiencia, cada uno de los actores, no solamente en el ecosistema chileno, sino que también latinoamericano, es tremendamente celoso de la información que tiene. ¿Okay? No solamente a nivel valorización y rondas de inversión que hayan sucedido anteriormente, sino que también con temas operativos del equipo, con temas de experiencia que tiene en la industria, experiencia que tiene en el cargo, y generalmente uno se va dando cuenta y uno se va enterando de cosas a medida que va pasando el proceso de negociación de los proyectos. Y eso la verdad es que es algo que es tremendamente negativo, no solamente para el éxito de las negociaciones, sino que también para acelerar un poco el proceso de las negociaciones en sí. En ese sentido, nosotros dentro de Damneo fuimos generando herramientas, primero de manera interna, y al darnos cuenta que es un tema más transversal, sacamos un spin-off, se llama Charlie.io, en donde contamos con una base de datos de proyectos en toda Latinoamérica y en todo el mundo. En general tenemos más de 60.000 proyectos, y en donde llegamos a la conclusión de que trabajamos con cada una de las instituciones de manera separada. Cada una de las instituciones es dueña de su propia información y nosotros ocupamos esa información a nivel agregado para sacar conclusiones, reconocer patrones, valorizar proyectos y sacar en general resultados y validaciones de decisiones en base a data real. ¿Okay? Eso ha sido tremendamente positivo, no solamente para nosotros, sino que todas las instituciones que lo están usando. Ya llevamos más de 200 valorizaciones, 4 rondas de capital ya efectivamente se cerraron con esos modelos, y en general el inversionista se siente, y todos los actores en general, se sienten bastante más seguros de la decisión que están tomando si es que la están validando en base a data real. Y por eso, sea ya a través de Charlie, sea a través de herramientas del mismo FOMIN o de los gobiernos, en Damneo estamos convencidos de que hasta que no haya una herramienta estandarizada, unificada de acceso a información para todo el continente, para toda la región de Latinoamérica, la verdad es que estas decisiones van a seguir siendo un poco amateur y poco profesionales. Excelente lo que nos contás, y ahora paso a Lorenzo. Lorenzo es fundador de Negocios Digitales, que es un spin-off del mundo académico y lleva más de 18 años en Venezuela
donde ayer cuando almorzábamos juntos nos contaba de que todavía sobreviven algunas burbujas de ecosistema emprendedor. Y para alguien que viene del mundo académico, generar nuevas generaciones de relevo de inversionistas ángeles, me imagino que te resulta algo bastante relevante, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el sector privado para poder trabajar en incrementar el número de inversores ángeles o generar una nueva generación de inversores ángeles, ¿no? Estos millennials que tienen buenas ideas puedan introducirse a este mundo. Gracias, Ana. Para nosotros es muy importante la manera como hemos segmentado nuestro mercado, ¿no? Es decir, Negocios Digitales es un canal, decimos nosotros, es un canal bidireccional entre emprendedores e inversionistas. De manera que nosotros a veces trabajamos con los emprendedores, son nuestros clientes, y en otras ocasiones trabajamos con los inversionistas y son nuestros clientes. Y cuando logramos hacer el match, entonces los dos son nuestros clientes y los acompañamos en el desarrollo del negocio, que es una labor muy importante porque de alguna manera al haber realizado ese match, de alguna manera tenemos algún tipo de responsabilidad o por lo menos un goodwill de las dos partes y las acompañamos en el desarrollo del negocio. Entonces, la segmentación de esos dos mercados ha sido muy importante para nosotros orientar nuestra actividad. En el lado de las emprendedores, nosotros diferenciamos los startups, vamos a decir puros, y los spin-off. Es decir, el concepto de spin-off ha sido clave para nosotros y nos ha permitido progresar y prosperar de alguna manera en medio de la crisis venezolana. Además de otros factores, como por ejemplo la internacionalización de la economía venezolana, que ha sido un factor también muy relevante para nuestro negocio, ¿no? Entonces, en el ámbito de los spin-off, por ejemplo, un spin-off, pues, yo digo que es un startup que nace aprendido. ¿Por qué? Porque nace en el seno de una organización madre. Tenemos, por ejemplo, tuseguro.com, que nace en el grupo de corretaje de seguros más fuerte venezolano y ellos orientan su venta de seguros al detalle a través de Internet. Y ya tuseguro.com está en Colombia, está en Panamá y está a punto de abrir en otras partes. De manera que esa segmentación nos orienta bastante y nos conecta con las corporaciones y nos conecta del lado de los inversionistas con el ámbito de los inversionistas individuales y con el ámbito de las empresas como inversionistas. No me refiero a los inversionistas institucionales, no estoy hablando de fondos ni de otro tipo de estructura de inversión, sino las empresas como tal. Por ejemplo, esta empresa de corretaje de seguros que hace un papel de incubación, que hace un papel de aceleración y que hace un papel de inversionista ángel. Entonces, en ese contexto nosotros hemos desarrollado bueno, y también la edad, gracias a Dios, que funciona a favor y en contra en distintos ámbitos de la vida, nos ha permitido, por ejemplo, también ver el paso de las generaciones. Y hablaba antes con José sobre el tema de la curva de aprendizaje. En nuestro negocio tiene una curva de aprendizaje sumamente larga, porque desde el momento en que un inversionista identifica una oportunidad, decide invertir, negocia, acompaña la inversión y sale, bueno, son 4, 5, 6 años, 8 años. Y si lo vemos a nivel del portafolio, que es como hay que verlo, el portafolio de inversión, pues la curva de aprendizaje es aún más larga. Nosotros en estos 17 años hemos pasado por la curva de aprendizaje un par de veces y ha sido muy útil y tenemos entonces historias que contar y hemos creado una escuela para inversionistas con el apoyo de una de nuestras empresas que se llama Uniquemia, que es una escuela de gerencia en línea, y en el contexto de esa escuela inversionista que apenas está en semilla, estamos haciendo un primer programa piloto precisamente con la nueva generación de inversionistas, los hijos de nuestros inversionistas, que cuando nosotros comenzamos eran adolescentes y ahora son jóvenes de 30 y tantos años. De manera que eso ha sido muy importante. Y déjame completar el tema de las corporaciones, porque tuve una conversación muy iluminadora para mí con uno de los empresarios quizás más brillantes venezolanos, que tiene una empresa familiar que tiene 100 años en el sector textil
Y entonces yo le pregunto, le hablo de las startups como clases de inversión, que la función del inversionista ángel, etcétera, etcétera. Y entonces él me dice, oye, me encanta, me apasiona, mis hijos se están ocupando de eso, pero yo tengo toda mi energía y todo mi capital en mi empresa. Entonces yo le digo, ¿y cómo manejas tú a tus mejores empleados? A los que empiezan a inventar cosas. ¿Qué tal si armas una estrategia de corporate venturing, si empiezas a actuar como inversionista ángel dentro de tu propia empresa y a tus mejores empleados que se convierten en empresarios emergentes, bueno, los apoyas a crear un spin-off? El spin-off como figura para nosotros ha sido fundamental en no sé si por las condiciones muy particulares de venezolanas, pero eso nos ha orientado muchísimo en todo nuestro negocio y en la posibilidad de tener acceso a nuevos inversionistas. Muy interesante, Lorenzo. José, una preocupación constante, por lo menos en la región y en el trabajo que hacemos desde el FOMIN, estamos experimentando con distintos modelos, estamos trabajando con company builders, con aceleradoras, con incubadoras con distintas características, centrándonos en verticales, porque aparece constantemente la preocupación por una falta de pipeline de calidad. Y eso es a lo largo de toda la región. Quizás tú puedas contarnos de algunas experiencias concretas que estén sucediendo en España para poder reducir esa dificultad de disponer de pipeline de calidad y por lo menos y de ahí en más generar un buen deal flow. Gracias. Yo diría que el pipeline es el secreto del ecosistema, en el sentido de que en los últimos 20 años de inversión en España lo que hemos venido experimentando es que la calidad y la cantidad de este pipeline es lo que genera realmente que el deal flow se mueva, que hayan entradas, que hayan exits. En este sentido, lo que estamos acometiendo son dos iniciativas. Por un lado, estructurar un mínimo común denominador de filtraje de los proyectos en las redes. Esto hará que mediante recomendación las mejores redes, por supuesto ya lo tienen, pero las demás pues seguirán esta recomendación y irá elevando la calidad media de forma que sea más homogénea de este pipeline. Y en segundo lugar, lo que estamos haciendo es ampliar el ecosistema, en el sentido de teníamos una realidad en la cual muchos emprendedores todavía no eran capaces de acceder a presentar sus proyectos en las redes. Por tanto, era lo que llamábamos una fase o un conjunto de emprendedores zombies que no llegaban a entrar en el ecosistema porque las redes no les permitían presentar. Por tanto, lo que hemos creado es un servicio de preorientación, de mentorización al emprendedor, que lo que hace es, durante un periodo de 6 meses, acompañarlos para que puedan entrar en el ecosistema, ¿no? Que de esta forma que no se pierda ningún pipeline. Hemos de tener en cuenta que una realidad que ya sospechábamos, pero que ha confirmado el informe EVAN 2017 sobre el ecosistema en España, es que la mitad del pipeline va a través de las redes de Business Angels. Y el 25% de los Business Angels solo invierte en proyectos que le presenten en las redes. Por tanto, las redes se configuran como la principal infraestructura del ecosistema y debemos cuidarlas y mejorar su calidad en todo lo posible. Sebastián, una pregunta que me interesa porque justamente en Uruguay estamos trabajando en este momento con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el desarrollo de mecanismos de coinversión. Y ustedes en Chile, desde Corfo, han recibido apoyos de estas características. Entonces, me parece muy interesante que tú nos puedas contar cuál ha sido la experiencia, qué rol piensas tú que pueden cumplir el sector público al coinvertir y, por otro lado, qué riesgos también hay asociados, ¿no? Me imagino que en muchos casos el riesgo reputacional, el riesgo político son variables que hay que tener en cuenta. A ver, ¿qué nos puedes contar sobre los mecanismos de coinversión? Completamente. A ver, a mí siempre me gusta analizar esto partiendo de la base de que, ya que se habla de puros términos biológicos, ecosistemas, simbiosis, se entiende que esta es una industria que está viva, que va evolucionando y va mutando. Y en cierta medida Corfo ha entendido bastante bien eso y encuentro que han hecho un muy buen trabajo en ese sentido,
dado que en un principio apoyaron mucho los emprendimientos en fase temprana, la generación de pipeline, la generación de deal flow, que no es tan fácil garantizar que sea de calidad, pero han hecho bastante esfuerzo con eso. Y ahora se están concentrando en generar líneas de financiamiento que apalanquen la inversión privada con distintos mecanismos, ya sea a través de créditos, ya sea a través de subsidios, grants directos. Y nosotros, particularmente en Datneo, tenemos la ventaja de que Corfo confió en nosotros y somos uno de los 3 administradores de una línea que se llama Subsidio Semilla Asignación Flexible para Escalamiento, SAFE en Corfo, perdón. Y mediante esa, Corfo apalanca la inversión privada, doblando la inversión con fondos públicos hasta llegar a un tope de $150.000. Con eso entonces nosotros tenemos proyectado invertir en los próximos 3 años en 24 proyectos, con un modelo en donde se premia al inversionista con 1.5 veces el equity, que le habría correspondido, según la inversión hecha, la valorización contemplada, y teniendo también un modelo de revenue share para Datneo de un 0.5% restante para mantener la operación de la gestora de capital. Y la verdad, la respuesta por parte de los inversionistas ha sido tremenda. Tenemos nuestro primer proyecto que se llama Playco, coinvertimos con proyectos, con negocios digitales. Es un proyecto, aparte de ser muy bueno, el planteamiento de entrada para los inversionistas, la propuesta de valor, fue también muy buena y la acogida, la verdad es que fue tremendamente positiva. En una ronda que nos demoramos generalmente unos 3-4 meses en comprometer todo el capital, en esta nos demoramos 10 días. Y tuvimos que ampliar la ronda y tuvimos que decirle a varios inversionistas que se quedaran fuera. Entonces, la verdad, ese tipo de instrumentos hemos sido actores principales de lo positivo que son para el ecosistema y lo positivo que son para generar inversión privada. Ahora, esto es solamente el comienzo, y ahí yo creo que este es uno de los riesgos y uno de los retos que existe a futuro, dado que van a tener que salir también incentivos tributarios, como los que existen, por ejemplo, en el Reino Unido. Se van a tener que empezar a meter los fondos de pensiones en invertir en temas de emprendimiento, y van a tener que salir regulaciones que incentiven inversiones, por ejemplo, en toda la Alianza del Pacífico, Transfrontera, mercados secundarios, fondos de buyouts para empezar a generar exits. O sea, toda esta parte va a ir evolucionando, pero realmente considero que va en muy buen camino. Y esto, entre paréntesis, el instrumento de Corfo no fue una copia, pero se basaron en una línea que sacaron acá en Colombia, que aparentemente también tuvo mucho éxito. Entonces, no es el primer caso de éxito en la región y esperamos que haya muchos más. Pie con tu pregunta para hacerle una a José que tiene que ver con el tema de incentivos fiscales. Ayer me compartías un informe de AEBAM donde solo un 27% de los inversionistas hacen uso de los incentivos fiscales. Y bueno, esa cifra parece bastante baja, ¿no? Teniendo el beneficio ahí. ¿Qué otras experiencias hay en Europa desde la política pública para incentivar los ecosistemas de inversión, Ángel, que tú conozcas? Yo diría que el tema fiscal habría que desdoblarlo en 2 dimensiones. La tributaria, que es la de recaudación, que es esta, y la de inversión fiscal del Estado. En cuanto a la primera, tributariamente ha quedado demostrado que aquellos países que realmente dan ventajas fiscales a los business angels consiguen aumentar en mucho la cantidad invertida. Es el caso de Inglaterra, que va muy por delante de la Europa continental, donde su Enterprise Investment Scheme, su ACE, que es el modelo que utilizan, ha duplicado los fondos destinados por los business angels a la inversión. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema consiste básicamente en no poner el foco en el business angel, sino poner el foco en la startup. De forma que el Ministerio de Economía inglés ha creado 2 departamentos específicos que homologan a las startups y deciden cuáles son de interés general y cuáles no lo son. Aquellos business angels que invierten en las startups que sí son de interés general reciben una deducción a la inversión y reciben una exención a la plusvalía en el exit de su inversión. Con lo cual, es un sistema que se ha demostrado que va muy por delante de los esquemas que tenemos en la Europa continental. Por ejemplo, en España, después de hacer muchos pasillos por los ministerios y no conseguir, porque claro, la administración piensa que todos los españoles van a ser business angels y claramente no es eso, ¿no? Con lo cual, estamos trabajando en llegar a concretar este sistema. La segunda dimensión, la de la inversión fiscal, que yo creo que es
tanto más importante que esta en los inicios del ecosistema en los países, ¿no? Y es como empezamos en España, donde la Administración en los primeros años fomentó la creación de redes e invirtió en esas redes, de forma que cada año daban entre 20.000 y 50.000 euros por proyectos realizados por las redes a cada una de las redes. De forma que esto permitió profesionalizar las redes, que tuvieran un equipo estable, y ahora ya vuelan por sí solas la mayoría. El año pasado, como estamos en la senda fiscal de unión que nos marca la Unión Europea, ¿no? del euro, tuvieron que anular a medio ejercicio fiscal las subvenciones a las redes, con lo cual el 31 de julio cortaron y el que no la tenía concedida la perdió, y este año nos acaban de informar que definitivamente a nivel estatal la han anulado. Por tanto, yo animo a que en los países sudamericanos que se hallan en una etapa más inicial, las administraciones públicas tomen conciencia del apoyo que hay que dar en los inicios a las redes y lo mantengan el máximo de tiempo posible, y quiero agradecer ahí la intervención del FOMIN, que ha tenido pues, en este sentido una intervención muy importante en Sudamérica. Bueno, muchas gracias. José Ignacio, ayer Isabel nos presentaba los datos del monitor de actividad Ángel, y una de las cosas que surgían era claramente cómo las redes de inversionistas ángeles se conectaban con incubadoras, con la academia, con universidades, con aceleradoras, y ella marcaba de alguna forma una señal de alerta de que quizás los vínculos con la siguiente etapa de inversión, con los que deberían de venir siguientes, no parecían tan claramente desarrollados, por lo menos en este momento. Desde RICAP, ¿qué están haciendo o cómo se visualizan para poder tener esos exits que tú mencionabas y poder conectarse con el siguiente eslabón de la cadena de inversión? No, lo primero que nosotros tenemos claro, absolutamente claro, y es una de las experiencias que no quiero compartirle a todos, es la inversión ángel es una inversión paciente. Es una inversión que, como muy bien decía Lorenzo ahora, es de tiempo, toma 5, 6, 8 y hasta más años para lograr unas rentabilidades interesantes. Aquí la parte que es álgida, la parte que es preocupante es qué hacer mientras se logran los exits, que es finalmente donde están las utilidades, los réditos de las redes de ángeles inversionistas. Obviamente lo que hay que hacer es vincular más ángeles a las redes, seguir fomentando la inversión ángel, y obviamente pues muy de la mano de, como decía José, del FOMIN, de todas estas entidades de apoyo que ayudan a la conservación, a la preservación y a la difusión de la inversión ángel. Finalmente no hay sino una alternativa que es seguir creciendo en número de inversores ángeles. ¿Y cómo se visualizan RICAP en una siguiente etapa, ¿no? Porque también ustedes son una startup y seguramente haya una visión ahí de cuál es la siguiente, cómo va a ir evolucionando RICAP. Nosotros pues el paso natural, lo que pasa es que es un paso lento. Nosotros finalmente pensamos que podemos evolucionar a ser un fondo de inversión. No sé si todos tienen claro la diferencia entre un fondo y una red de ángeles. Es nosotros como red de ángeles somos un capital autónomo, somos una empresa común y corriente que tiene mucha flexibilidad de operar, de hacer inversiones y de manejar el dinero. Ya la siguiente etapa es volverse un fondo de inversión que tiene una serie de regulaciones, de fiscalizaciones estatales que son un poquito más complejas de manejar, pero obviamente son mucho más rentables, diría yo. O sea, nuestra evolución natural es hacia volvernos un fondo de inversión, pero es un futuro un poquito más a mediano plazo. Excelente. Lorenzo, a ver, hoy hablaba sobre la necesidad que han tenido las empresas venezolanas de salir a explorar otros mercados, ¿no? De internacionalizarse, y mucho de esa internacionalización se ha dado dentro de la propia región. Y me imagino que una de las cosas que observan es los marcos regulatorios, porque evidentemente son los que permiten o dan condiciones para poder desarrollar este tipo de inversiones. Sé que sos matemático y te voy a hacer una pregunta relacionada a leyes,
pero ¿cuáles puntos te parecen claves dentro de los marcos regulatorios para hacer un ecosistema más flexible o más amigable a la inversión, Ángel, de acuerdo a tus observaciones? Yo soy matemático, pero soy hijo de abogado y tengo mucha empatía con los abogados, algo que a veces no son tan populares los abogados, ¿no? Pero, para mí sí son. Gracias por alusiones. Sí. Yo soy abogado. Bien. Bueno, el asunto es que si realmente la crisis venezolana nos ha hecho salir, ¿no? Y me estaba dando cuenta que es una casualidad muy bonita que los 3 países con quien yo me he conectado mejor y conozco más son Colombia, España y Chile. Así que estamos acá, en familia casi, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que yo he encontrado en Colombia, España y Chile, ¿no? No solamente un marco regulatorio, porque claro, el marco regulatorio, como bien decía José Ignacio, por ejemplo, es particularmente importante para los fondos. Entonces, por ejemplo, en Colombia la ley de fondos es ejemplar. O sea, francamente, yo me pasé 10 días en Bogotá estudiando las leyes colombianas y han sido diseñadas de una manera fantástica. Que, por cierto, mi padre, cuando comenzó a estudiar leyes, estudió en la Javeriana de Bogotá y en Colombia hay una tradición de buen ejercicio del derecho, de las ciencias jurídicas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un marco fantástico regulatorio. Ahora, analizando este punto, ya me gusta enfatizar que el marco regulatorio se tiene que insertar en un conjunto de políticas públicas. En realidad, más importante aún que leyes específicas, son esas políticas públicas. Y en el ámbito de la inversión, Ángel, creo que incluso es más importante todavía, porque como comentábamos ayer, la inversión, Ángel, quizás vale la pena no regularla demasiado, es decir, más bien hay que dejarla libre, porque, bueno, como tú decías, José Ignacio, el inversionista ángel maneja sus propios recursos, su propio dinero, y entonces, bueno, hace eso porque le apasiona, porque le gusta, porque se enamora de los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es muy difícil regular eso y a lo mejor hasta podría ser negativo, ¿no? Pero las políticas públicas sí, porque necesitamos en nuestros países un marco de referencia, y la labor del inversionista ángel es una labor que resuelve necesidades colectivas, porque la inversión ángel genera nuevas empresas, genera empleo, y la inversión ángel en los países de larga tradición muestran además una rentabilidad excepcional. O sea, en realidad la inversión ángel a través de las redes tiene una rentabilidad mayor histórica que la de los fondos. Los fondos tienen un modelo de negocio más claro en cuanto a cómo se financia la gestión. Entonces, si yo monto un fondo, yo como gestor, yo sé cómo me voy a ganar la vida los próximos 10 años. Tengo más o menos garantizado los próximos 10 años. En cambio, si yo gestiono una red de ángeles, yo no tengo mayor seguridad, no sé cómo voy a vivir los próximos meses o años, ¿no? Entonces, como gestor de redes de ángeles que hacen falta, porque de verdad es una labor complicada, hace falta una red de ángeles, casi nunca puede gestionarse solo con sus inversionistas. Entonces es un desafío para los que hacemos gestión de redes de ángeles, cómo sostenernos, y eso, por ejemplo, nos ha llevado a nosotros a inventar pues, distintos mecanismos, etcétera, que podría comentar en otro momento. Pero quería también mencionar, y quizás por mi condición de venezolano y la situación específica de Venezuela, somos muy sensibles a las políticas de inmigración. Y ahí, por ejemplo, bueno, en Chile, por ejemplo, como mencionaba Sebastián, tenemos el gusto gigantesco de que una empresa venezolana se ha trasplantado a Chile, se ha insertado en Chile, disfrutando del desarrollo del ecosistema de emprendimiento e inversión chileno, y ahí está, y ha tenido un éxito enorme, y los inversionistas parecían estar peleando por invertir allí, ¿no? Y bueno, en España, por ejemplo, hay visas para emprendedores, y en Colombia, bueno, yo disfruto muchísimo, he tenido la suerte de trabajar para algunos organismos colombianos como Impulsa, por ejemplo. Yo participé
en esos programas de apalancamiento de los inversionistas ángeles y me di el lujo de apoyar la distribución de fondos colombianos para los proyectos propuestos por los inversionistas ángeles. Así que el tema creo yo que son las políticas públicas y realmente yo creo que hacen una diferencia enorme, sobre todo porque no tenemos esa cultura larga que sí existe en los países anglosajones, que realmente son los únicos que en el mundo tienen una historia larga de inversión ángel. Como hablaba ayer el canadiense, bueno, que está dentro de ese mundo anglosajón, bueno, allá las cosas funcionan de una manera muy distinta, de verdad, ¿no? Pero nosotros necesitamos buenas políticas públicas. Buenísimo. Coincido contigo, que es muy importante el tema de la política pública en estas cosas. José, tú sos presidente actualmente de la Asociación Española de Business Angels, además sos vicepresidente de la Asociación Europea de Business Angels, por lo cual una pregunta que me surge es cómo se dan los mecanismos de cooperación entre las redes de inversores ángeles. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido, de acuerdo a tu experiencia? Pues la verdad es que esta sería una asignatura pendiente que tenemos en España, que es la cooperación entre redes, ¿no? Nos encontramos con que las distintas redes son reacias a compartir lo que es su activo principal, que son los Business Angels, que están asociados a esa red, y les cuesta mucho también poner en común pipeline porque piensan que sus inversores no invertirán en el pipeline de la red, sino en el de la otra red. Y ahí, como decía antes, se produce una competencia muy fuerte entre las redes, ¿no? Quién filtra mejor, quién es capaz de presentar los mejores proyectos, ¿no? En este sentido, después de intentarlo y recibir negativas por parte de los asociados, lo que hemos hecho es mirar fuera y hemos encontrado el caso francés, donde curiosamente han procedido este año pasado a fusionar redes. Se dieron cuenta de que tenían 74 redes pequeñas, sin masa crítica suficiente, y están en las distintas regiones haciendo en unos casos integración total y en otros colaboración entre distintas ciudades. Esto está funcionando bien. Yo dudo que lo podamos implementar en España rápidamente porque el carácter español es distinto, pero sí que estamos intentando implementar un caso con un país extranjero, que es Andorra, que es un pequeño país en los Pirineos, entre España y Francia, donde no existe el ecosistema. Y nos han llamado para que les ayudemos a montar la primera red de Business Angels. Entonces ahí hemos visto la luz y hemos pensado que los inversores andorranos necesitarán pipeline y por tanto nadie los verá como una competición, sino que serán muy bien recibidos por el hinterland, ¿no? Por básicamente Barcelona en España y Toulouse y Montpellier en Francia, con quienes ya estamos hablando para poner en común este pipeline y los foros de inversores. Y creemos que viendo un ejemplo, ¿no? Pues hará posible que le pierdan el miedo y que empiecen a cooperar, ¿no? Pero no tenemos mucha fe. En relación con lo que comentaba Lorenzo hace un momento, ¿no? Y quería decirlo como abogado, ¿no? Uno se encuentra día a día con el tema de que realmente la flexibilidad del derecho continental europeo, que es de donde beben las fuentes del derecho sudamericano, pues es muy baja, ¿no? Y realmente los formalismos y en la necesidad de acudir a notario pues hace que la inversión se ralentice muchísimo más. Mientras que en el sistema anglosajón, donde hay muy pocas leyes y no hay reglamentos, y eso fluye de forma mucho más rápida y todo va a través de contratos privados. ¿Qué nos estamos encontrando? El derecho europeo ya está virando hacia el sistema anglosajón, hacia el case law, basado mucho más en la responsabilidad personal. Los fondos de capital riesgo, por ejemplo, en España, pues ya no tienen ni que ser elevados a público cuando son de régimen simplificado. Por tanto, estamos viendo un esfuerzo de las autoridades por dinamizar, pero no es suficiente. Entonces, ¿a qué estamos llegando? A un auténtico forum shopping donde inversiones en España, la sociedad que va a invertir se monta en Londres. De forma que uno puede firmar la última página del contrato. En el mundo anglosajón ni siquiera se firma todo el contrato, se firma signature page, y eso hace que fluya mucho más rápido, con todas las garantías legales, compañías auditadas, sin ningún problema. Pero ese es un elemento estratégico para que funcione bien el ecosistema, donde se debería focalizar, yo creo, las autoridades del continente. Bueno, muchas gracias. Y ahora una pregunta final para el que la quiera contestar o el que la quiera responder.
yo vengo hace como 3 años mentoreando emprendedoras, mujeres, todas ellas, y la verdad que uno piensa cuál es el siguiente paso y seguramente el siguiente paso sea convertirme en inversor ángel, y después de estos foros y después de todo mi contacto con Scala, uno se vuelve cada vez más convencido de que no es solo for profit, sino también hay una cuestión de give back, ¿no? Interesante. Entonces, a mí me gustaría, pero ayer Susan me asustó porque dijo, bueno, acá hay que arrancar con un portafolio de 10 inversiones por lo menos, y dije, 10 inversiones. ¿Qué recomendación le harían ustedes a alguien que quiere iniciarse en esta industria del Business Angel? ¿Cómo puedo ser yo? Recomendaciones al que quiera iniciarse como Business Angel. Bueno, yo creo que aprender haciendo, ¿no? Es decir, comenzar por uno y ciertamente proponerse, entender desde el principio que es indispensable construir un portafolio de buen número, ¿ah? Es decir, incluso, bueno, la experiencia muestra que hace falta más de 10, hace falta 20, 30, incluso 60 se habla, ¿no? De manera que eso... Pobre. No, pero fíjate que eso lleva al tema de la cooperación, que yo quiero insistir en eso, ¿ah? Dentro de la cultura de ángel inversionista es indispensable, creo yo, y no lo hemos logrado mucho en Venezuela, por cierto, establecer esa cultura de cooperación. Y no solamente entre redes, sino para conformar la red, y yo se lo preguntaba, yo me entrevisté con la gente de Global Angels de Chile, que también es coinversionista con nosotros allá. ¿Cómo han logrado en Chile ese espíritu de cooperación y colaboración dentro de la red? Y bueno, tú lo lograste en un grupo de amigos, entiendo, ¿no? Sí. Pero, porque claro, el Business Angel, para poder tener el músculo económico suficiente, tiene que hacerlo junto con otros. Entonces, son 2 parámetros: portafolio grande, ¿no? Diversificación del riesgo y coinversión, porque la coinversión es lo que le permite al grupo de angels tener el músculo económico, porque no lo puede asumir uno solo, o sea, no existe o no debería existir el ángel solitario. A mí me gustaría agregar a eso también, entender muy bien lo que es uno que se está metiendo y usar la regla de Warren Buffett de no invertir más de lo que uno está dispuesto a perder. Entonces, no invertir más de un 5% como mucho del portafolio personal. Ahí podemos, yo creo, añadir una experiencia de España de hace entre 15 y 20 años, donde hubo una primera jornada de Business Angels que con gran ilusión invirtieron en 1, 2, 3 compañías, tickets más grandes, y lo perdieron todo. Y fue una pena, porque nunca volvieron a la inversión angel. Con lo cual, yo creo que la recomendación, claramente, como decía Lorenzo, es que inicien tickets muy pequeños, que aprendan de los mejores business angels, que se unan en coinvertir con ellos y poco a poco vayan aprendiendo y vayan definiendo su propio patrón inversor, vayan definiendo sus propios intereses. Y esto al final, cuando se monta el Club Deal y hay varios business angels que coinvierten, hay uno que es el coach, por así decir, que es el que analiza más en profundidad la inversión, normalmente porque es del sector donde él ha trabajado o que él conoce más. Bueno, pues llegará un día donde este nuevo business angel caerá una inversión donde él realmente tenga un mayor insight en ese sector que el resto, ¿no? Ese día podrá dar el paso al frente y ocuparse él como líder de esa inversión. Pero hasta entonces, tickets pequeños, muy diversificado y aprender. Sí, no, yo creo que el primer paso para invitar a nuevos ángeles inversionistas es sensibilizarlos de la posibilidad de perder. Es que primero que todo tenemos que ser sensibles de que esta es una actividad de altísimo riesgo y tenemos que estar dispuestos a perder. Lo otro es lo que decía José y lo que decía Lorenzo, es minimizar esa posibilidad armando un portafolio, ojalá lo más grande posible, pero tenemos que ser conscientes de que se puede perder. Eso es muy importante porque es un riesgo inherente a la actividad como tal. Se puede perder, también se puede ganar. Muy bien lo decía Lorenzo ahorita, la actividad ángel es mucho más rentable que la actividad de un fondo, porque podemos entrar en etapas mucho más tempranas y podemos ser mucho más flexibles en todo lo que hagamos con la red. La parte cruda, la parte dolorosa, la parte que tiene
pensamiento que echarle, es cómo mantener una red de ángeles inversionistas, porque no hay un ingreso permanente, mientras que los fondos sí. Los fondos tienen establecidos unos ingresos, unos costos inherentes al gestor como tal, y tiene una rentabilidad esperada que es prácticamente medible. En la inversión ángel la rentabilidad no es medible, no se habla de porcentajes sino de X. Nos vamos a ganar 10X, 20X, 30X, pero con altísimo riesgo. Y también uno lo decían los grandes economistas del mundo, el riesgo es directamente proporcional a la rentabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Ana, Un consejo más. quisiera Perfecto. añadir un punto que José Ignacio enfatizaba ayer, ¿no? Si estamos hablando de invitar a nuevos ángeles inversionistas, creo que hay que poner por delante que nos vamos a divertir. Claro. La inversión ángel es muy divertida, es decir, la inversión ángel está llena de pasión y de disfrute. Hay dolor, como todo en la vida, porque cuando uno pierde un dinerito, o grande o chiquito, no está tan feliz, pero en general hay un disfrute enorme, y en nuestra experiencia, nuestros casos de éxito mayores, nosotros hemos disfrutado una barbaridad. Yo me gustaría, volviendo a tu pregunta inicial que has comentado, lo de las mujeres, ¿no? Hace 15 días hablaba con un amigo que es director general de una compañía que factura 100 millones de euros con presencia en Latinoamérica, y le preguntaba por esto del management de hombres, mujeres, y me decía, mira, lo importante da igual, lo importante es la pasión. Dice, en Colombia he hecho directora general a una mujer embarazada de 8 meses y cada día ganamos más dinero. Con lo cual yo creo que en el ecosistema, tanto las mujeres emprendedoras como las mujeres inversoras ya son apasionadas por la inversión, ya son apasionadas por sus empresas, y yo creo que esto lo viene a demostrar el informe que ayer presentó Susan Preston, ¿no? Que realmente los resultados es son más divertido impresionantes. Que trabajemos con las mujeres, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por sus consejos. La verdad que me quedo feliz. Creo que el diálogo que hemos tenido ha sido maravilloso. Espero que también la audiencia lo haya disfrutado tanto como lo disfruté hoy. Muchísimas gracias. Yo, perdón, me gustaría simplemente hacer una invitación a todos los presentes al Congreso de la European Business Angels Networks, que se celebrará en España, en Málaga, del 7 al 9 de junio, y traigo una invitación especial de Candace Johnson, de la presidenta, para que todos aquellos que puedan asistir pues serán bienvenidos, y organizaremos workshops entre Business Angels europeos y sudamericanos, o sea que quedan todos invitados. Bueno, muchas gracias a todos los del panel. Un aplauso, por favor. Vamos a hacer una foto. Gracias. Gracias. Una foto. Acá. Cada una tiene un costo. Excelente. Gracias. Bueno, gracias, Ana. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hacer un break de 30 minutos, así podemos seguir conversando, charlando, haciendo más networking. El próximo invitado es un inversor ángel con más de 20 años de experiencia que viene desde Escocia. Habla en inglés, así que para los que necesiten traducción, en acreditaciones tenemos los auriculares, así que los pueden pasar a buscar y continuamos con el resto de las actividades. Muchas gracias y nos vemos en media hora.